Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Glory to God. Padre, toma control de mi mente y mi corazón. Father, take control of my mind and heart. No permitas que mis emociones hablen esta noche. Do not allow my emotions to speak Que seas tonight. tú hablando a través de mi boca, Padre. Father, be you speaking through my Necesitamos mouth. oír tu palabra. We need to hear your word. Necesitamos alimentarnos. We need to be fed. Queremos avivar el fuego que hay en nosotros. We want to revive the fire that's in us. Venimos a este lugar We come to this a place capacitarnos, to be equipped, a llenarnos to be filled de tu Santo Espíritu, with your Holy de tu Spirit, fuego. your fire. Necesitamos aumentar nuestra fe. We gotta increase our faith. Que la fe viene Faith comes por el oír de tu palabra. by hearing the word of God. Queremos tener más fe. We want more faith. Queremos usar nuestra fe. We want to use our faith. Guíanos. Guíanos. Guide us. Enséñanos, Señor. Teach us, oh Lord. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy En Spirit. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Gloria a Amen. Dios. Glory Puede to tomar God. asiento. You can have a seat. Muchas gracias a nuestro grupo de alabanza. Thank you Dios for the les worship bendiga. team. Thank you. God bless you. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Cuántos están contentos esta noche? How many are happy tonight? Gloria a Dios. Glory to God. Pero si hay algo que estás atravesando en tu vida, If you're going through something in your life, hoy te vas a ir liberado, liberada en el nombre de Jesús. tonight you're going to live free in Jesus' name. Para que con esa libertad So with that freedom, tú des testimonio you give y testimony muchos otros crean, and others can believe. pero que también seas agradecido But to be grateful por lo que Dios for what God ha hecho, has done hará and will do en tu vida in your y lo life. que va a hacer esta noche. and what He'll do Es tonight. tan importante ser agradecidos con It's so Dios. important to be thankful with the Lord. Sabes, un día más de servirle a Dios. Another day to serve God. Yo sé que para todo el que sirve To each person that no es serves, fácil. it's not easy. Tenemos que lidiar con muchas cosas para llegar aquí We have to fight so many y things to get here decir, aquí estoy, papá, para servirte a ti, and say, Lord, here I am, Daddy. I'm para here to serve agradarte, you, to please you, para darte las gracias. and to give you thanks. Yo no encuentro otra forma I have no other de way darle gracias a Dios to thank my por God. todo lo que ha hecho por mí. Everything that He has done for Me me. salvó, He saved me. me dio muchos milagros. Many Quiero miracles. decirle eso. Let me tell you. Me liberó He delivered y me me, da tanto amor. and He gives me so ¿Cómo much yo love. puedo agradecerle a Dios? How can I be grateful? ¿Habrá una forma How- humana? is there a human way to please Him? ¿Sabe cuál es? You know which way? Ponerte al servicio de Dios. Put yourself in His service. Adorarle. Worship Him. Porque esa es la única forma que yo puedo encontrar. That's the Y only no es suficiente. way I can find, and it's not sufficient. No hay manera de darle tantas gracias por todo lo que Dios hace There's por no other nosotros. way to give Him thanks for everything He Yo does. puedo decir, no, hoy como que no tengo ganas de ir a I la can iglesia. say, I don't know. Voy a I don't dejarle al feel evangelista que predique. like going to church. I'm going to leave the evangelist to preach. Pero yo tengo que hacerlo por But obediencia, I have to do it because por of obedience. agradecimiento, And because I am porque grateful. amo al I'm Señor. thankful to the Lord and I que love aunque Him. esté yo o no esté yo, Whether I'm here or es not la here, iglesia del Señor. it's the Lord's church. Pero yo tengo que cumplir con el Señor. But I have to be committed to the Y la Lord. manera que yo tengo And the way I es have, regresar it's to y return darle las gracias a Dios. and give thank you to the Las Lord. gracias a Dios. Thank you, Lord. El sermón que Dios puso en mi corazón, el título The de este title mensaje of this es message Vuelve dando gracias a Dios. the title is Come Back Thanking God. Vuelve dando gracias a Come back Dios. thanking God. Muchas personas se han olvidado de darle gracias a Dios. Many people have forgotten to give thanks Desde que to God. iniciamos hace 2 meses, When we started this church, exactamente aquí en exactly Orlando, 2 months ago in hemos visto Orlando, pasar muchas personas. we've seen a lot of Muchos people han come, sido liberados. and many have been delivered, Muchos que nos han enviado testimonio han sido sanados. and many that have been Han healed, encontrado las respuestas. and they found the answers. Pero muchos de ellos no van a una iglesia. But many do not go to a No se church. congregan. They do not congregate. Muchos vienen a buscar
They un milagro. they come for a miracle. Vienen a buscar una sanidad. They come for a healing. Vienen a buscar la liberación. They come for a Se deliverance. van, They leave Se olvidan and they forget porque ya obtuvieron lo que quisieron. because they obtain what Pero they lo que needed. ellos no saben But what they don't know, es que si nosotros no estamos conectados a Dios, if we're not connected es to God, fácil it is que el easy. enemigo ataque The enemy to por attack diferentes áreas. in different areas Cuando nosotros somos constantes, where we are constant, persistimos, persistent, que aunque a veces hay cansancio, and sometimes hay we're tired. There's dificultades difficulties y hay problemas and there's issues que muchas veces el enemigo usa that the enemy para uses, no permitir que nos congreguemos. so we do not gather. Muchas veces in tuve church. que predicar There are many times that I preach, incluso estando enferma. even when I was sick. Sí, la evangelista, The evangelist, la pastora. pastor, Sí, Yes. es donde más el Señor hizo sanidades, milagros. Y yo estaba bien enferma. when I preached in the midst of sickness, El was a- the time where I saw the greatest El miracles aguijón de and la healings. enfermedad That tuvo que tocar también mi burden cuerpo. of sickness touched my body. Sino cómo voy a predicar How am I going to preach al Señor su evangelio, la The palabra de gospel, Dios, the- su palabra, His word, the word of si no God? la vivo? If I don't live it, Es fácil decir, sé sano, it's easy to say, sé libre en el nombre de be healed, Jesús. be saved. Pero cuando delivered. toca el aguijón de la enfermedad, But when it touches your body, ¿qué hago? what do I do? ¿Le creo a Dios? Do I believe O God? le digo, pero ¿por qué a mí, Señor? Why me, Lord? ¿Por qué? Si yo oro por los enfermos, If I pray for the si yo sick, saco demonios en tu nombre, if I cast out ¿por qué devils in a your mí, name, Señor? why me, God? Pablo estaba enfermo por mucho tiempo, Paul was sick for a long time, pero eso no le impidió servirle a Dios ni escribir todo lo que escribió, but it didn't stop him from writing all the books that he wrote. porque no puede impedirnos. It cannot stop us. Tenemos que orar We have to y pray usar nuestra fe, and use our faith. porque algo nos quiere enseñar el Señor, The Lord wants to teach us something, no solamente en el área de la enfermedad. not just in the area of Cuando sickness. yo miraba esas sanidades, gente allí siendo sanada y mis ojos miraban, When I saw those people getting healed in front yo of my me eyes, olvidé lo que yo tenía. I forgot of my own sickness. Entró la compasión de Dios en mí And God's compassion y took yo over. lloraba con los enfermos. And I wept with the sick. Pero lo que yo no sabía But what I es didn't que know, Dios ya me había sanado. it was that God had Cuando healed yo me. di el paso When I made de that step caminar, de of walking, seguir, of continuing, de avanzar, advancing, de seguir haciendo to continue a to lo que do Dios me ha puesto. to what God has put No in my le heart. puedo decir no a Dios I can never say no to cuando God enfrento una dificultad. when I confront a difficulty. O le puedo decir solo sí, Señor, Or just say yes, cuando Lord, tengo salud, when I have cuando estoy health, próspera, when I'm prosperous, cuando soy feliz, when I'm happy, cuando no hay problemas. when there's no issues. No es así. No, Tengo que volver I have to come a back darle gracias a Dios and return to give en thanks todo to God tiempo, in all en la times, enfermedad, in sickness, en la salud, in health, en las aflicciones, afflictions, en cualquier obstáculo que venga. in every obstacle Yo that comes. tengo que predicar su I palabra. have to preach the word. Usted, si lo ha puesto como mujer, If you're an usher, tiene que hacer su trabajo. You have to do Si your es job. adorador, adore con mayor fuerza. if you're a worshiper, Y usted, worship Him si with usted everything, se with all your congrega, strength. If you come no to church, falta a la iglesia. don't stop coming. Porque entonces, si Dios es fiel, If God is faithful, ¿por qué nosotros no lo somos con why Él? are we not faithful with Him? ¿Por qué no lo somos? Why are we not faithful towards the Lord? Es algo tremendo que de muchas personas, muy pocos regresan a darle las gracias. It's something tremendous. La Very hermana few fue come back. liberada y está aquí para darle las gracias. Sister here was Y hay delivered, muchas and acá. she's here to thank the Gloria a Lord. Dios. Many are here to thank Gloria a the Lord. Dios. Glory to God. Y entendemos que muchos hermanos están de viaje Many are taking por trips Thanksgiving. because of the Comprendemos holidays of eso y van a volver. Thanksgiving, but they'll be Pero returned. yo le hablo en general. But I'm speaking de in lo que general terms. pasa. What happens? Y ha habido casos. There have been Yo no cases. quiero asustarte con lo que te quiero I comentar. don't want to put fear in you what I'm going to He share right visto now. gente I've seen people que Dios les ha dado milagros creativos. they have
received creative Ha miracles. puesto órganos God has placed donde no había. organs where there were no Los organs. médicos no pudieron explicar. And the medical science couldn't explain that Tuvimos miracle. un caso para darle la gloria a Dios en Costa Rica. We had a case in Costa Rica to give glory to Esta God. mujer This lady, tenía un poquito más de tiempo de vida. she had a few days to live. Ya la habían desahuciado. They gave her bedridden. She was Le deaf. dijeron no va a vivir más de este tiempo. Era un tiempo muy corto. You have a short time to live, they told her. Alguien le habló de una campaña que íbamos a hacer allá. Somebody spoke to her Ella about llegó a a la crusade campaña that we were going to have, and she came to the y crusade. tenemos un video de ella tremendamente cómo ella recibió And we have the video how she received esa sanidad. that healing. Y ella nos contactó después. And she contacted us later, Envió un video y envió un audio and she sent the video in donde audio. ella dijo que quería verificar si el milagro ya estaba listo. She wanted to make Ella sure that necesitaba the un miracle, riñón. she needed a kidney. Un riñón. A kidney. No había forma de que ella sobreviva. There was no other way for her to Cuando survive. ella volvió a los médicos, When she went back to the los doctors, médicos revisaron the doctors looked y at no podían creer lo que había and pasado. they were amazed of what had happened. Ellos dijeron, un día viniste sin el riñón, o sea, ya malo. You came one day with Ahora without a regresas a kidney. los pocos días Now con you un return riñón nuevo. with a brand new Aquí kidney. no ha pasado nada. Nothing happened here. Y no hubo error. And there was not a Ellos mistake. revisaron. They checked Pero la several times. ciencia humana, But human la science, medicina, medicine, no pudo explicar el milagro creativo cannot give an de lo explanation que Dios hizo. to that creative miracle Esta of what God mujer did. era católica She was a Catholic woman, y ella empezó a asistir a una iglesia cristiana. and she started coming Se to a Christian convirtió. church. She got saved. Pero cuando recibió el But milagro, when she received the miracle, se alejó de Dios. she backslid, turned away from God. Se alejó de Dios. She turned away from God. Ella murió de un ataque en el corazón. And she died of a Con heart un attack riñón bueno, with a good kidney. pero por un ataque al corazón. But because of a heart attack, she died. Creo que como a los 2 años más o menos. 2 years después. after that. ¿Comprende lo que le digo? Do you understand what I'm sharing today? Tenemos que ser agradecidos We have to be thankful con todo lo que somos, with everything con we lo que are tenemos al Señor. and everything we have for the No Lord. olvidarnos de lo que un día hizo Dios. Not forgetting what one day God did for us. En esta época de Thanksgiving, In this season of la Thanksgiving, mayoría se concentra en la familia. most of the people focus No on es the malo. family. It is not bad to Después focus de on Dios the family. está la familia. After God is the family. Es verdad. It's true. Pero recuerda que es después de Dios. But remember, it's after your family. Lo primero que tenemos que pensar, After God, I'm sorry. We have to think first. tenemos que pensar We have to think es de poner en primer lugar a to Dios. put God first. Que la razón de este Thanksgiving no es el pavo, That the reason of this No es tu Thanksgiving is familia, not the turkey, it's not your family. no la historia que nos dicen de cómo se originó y esto y de los peregrinos. And the origins of the pilgrims and the Nosotros stories los of cristianos Thanksgiving. But we Christians, Tenemos que darle a Dios gracias we have to thank por God todo, for everything, por todo, Everything. hasta por lo que respiramos. for even the air we breathe. Es tan importante It is esto. so important. Donde tú no eres agradecido, Where are you not ahí thankful? es donde el enemigo te está atacando. That's where the enemy is attacking you. Estás siendo agradecido con los huesos que tienes, Are you thankful for the con tu bones cuerpo, you have in por your tu body, corazón, your por heartbeat, cada órgano, every por tus organ, ojos, your por eyes, tu matrimonio, your por marriage, tu trabajo, your job, por tus hijos, your children? porque eres agradecido. You're grateful. Tú le das gracias a Dios por todo. Are you thanking God for Porque everything? donde no eres agradecido, The place you're not allí thankful, te ataca el enemigo. That's where the enemy attacks you. Allí te ataca. That's where the enemy Si attacks tú you. recibiste la sanidad hoy, If you receive the healing today, vuelve a darle gracias a Dios. come back and thank the El Lord resto de tu vida, the rest of your que life. sea para darle la gloria a Dios. Let it be to give glory to Sea God. agradecido. Be grateful. Sabes, también la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. The Word of God teaches us this. Cuando una persona es liberada, When a person is delivered, sea de un espíritu demoníaco, de una enfermedad, demonic spirit or even a sickness, cuando va afuera y peca, when he goes out there and sins, nuevamente, again, dice la palabra de Dios que
ese demonio que había salido the Bible says that demon puede left. volver 7 más He comes back with 7 more con demons mayor fuerza. with even more strength. Solo pónganse a pensar esto, Just think about que this. yo sé que en muchas iglesias no mencionan esto, Many churches do pero not mention tengo this. que decírtelo, I have to tell you porque this. esta es noche de avivamiento, This is night of noche de revival, salvación, night of salvation. noche de This is a liberación, night of deliverance, noche de sanidad. a night of Y es healing, para que te vayas capacitado. so you can leave equipped. Si el Señor te libera de un vicio, If God delivers you te from libera de addiction una enfermedad, or a sickness te libera de cualquier espíritu or inmundo, any wicked spirit, tú te arrepentiste ese día. you repented that day. Le dijiste, perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Pero viene la peor parte después. But the worst part comes Cuando later. tú sales, When you leave, se te olvida you forget lo que Dios hizo por ti. what God did for you. Se te olvidó que el Espíritu Santo, si eres cristiano, va contigo. That the Holy Spirit is Lo with you. ignoraste. You're ignoring Que Him. aunque te dijo, Even though He said, no lo hagas, hijo. don't do it, son. No lo hagas, hija. Don't do it, daughter. No vuelvas a pecar. Do not sin again. Porque Dios no está God is not donde hay pecado. where there's sin. Él se va a apartar. He's going to Y retract. cuando Él se aparta, When He retracts, entonces se aparta la protección. the protection leaves. Comprende. Understand? Hay derechos legales Legal que rights uno le otorga that we give al enemigo to the enemy por el pecado, because of sin, por la desobediencia. because of disobedience. Va a haber liberación There will be cuando deliverance hay un profundo arrepentimiento. when there's a deep repentance. Pero no lo vuelvas a hacer. But don't do it again. Porque si salió esa depresión, If that depression left si you, salió el pánico, if that panic left si you, salió la enfermedad, if the sickness left cualquier you, cosa que haya salido, anything that tú left vas you, afuera, when you go out, aquello puede volver 7 veces más and fuerte. you sin, Y luego 7 dices, demons will come ahora worse. me va peor. Now I get worse. Voy a la iglesia, I go to me va church, peor. and I'm worse. No es la iglesia el problema. It's not the church. El problema que no vuelves The agradecido. problem is that you didn't El come problema thankful. que se alejan muchos de It's Dios. that you backslid El and turned away problema from que tú God. no comprendes And that you don't understand que el enemigo está para robar, that the enemy is here para to matar, steal, para destruir, kill, and que está destroy. como león rugiente, Like a roaring lion, listo ready para devorar a cualquiera to devour any que cometa un error así de pequeño. person that commits a little mistake like Comprende. that. Understand? Dile al que está a tu lado, vuelve a darle gracias a Dios. Look at the person next to you and say, come back and thank the Lord. Gracias, Señor. Thank you, God. En el libro de Lucas encontramos la historia de 10 hombres leprosos, In the book of Luke, it talks about 10 leopards. los cuales clamaron al Señor Jesús por misericordia. And they cried out to Jesus for mercy. Para los judíos, For the Jewish, la lepra era un símbolo de pecado. leprosy was a symbol of sin. Y vamos a irnos a la palabra de Dios, lo vamos a leer en español y tienen en la pantalla en inglés para los que hablan inglés. Vamos a irnos al libro de Lucas, capítulo 17, primero de la 11 a la 14. La palabra de Dios dice lo siguiente y la leemos en el nombre de Jesús. And the word of God says in Luke 17, verse 11 through Luke 17, verse 11 through 14. Un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, go and show yourselves to the priests. And so it was that as they went, they were cleansed. Y en el libro de Lucas, capítulo 17, de la 15 a la 19, la palabra de Dios dice lo siguiente: uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano.
¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Verse 15 through 19, and it says this. And one of them, when he saw that he was healed, returned, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. So Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? 19. And he said to him, arise, go your way. Your faith has made you well. Gloria a Dios. Si nosotros vemos la condición de ellos siendo leprosos, ellos estaban enfermos, tenían una enfermedad en la piel. If we could see the condition of these lepers, they were sick. They had a condition in their skin. Ellos eran considerados inmundos. They impure. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos dice In the Old Testament, the Bible speaks about de que ellos tenían que permanecer alejados de los demás, it says that lepers had to stay far from the people, alejados de su familia, far from their families, de la sociedad, far from del society, lugar de la ciudad donde vivían, far from the society they lived de in, todo. from everyone. Usted comprende ser alejado de su propia familia. Imagine being isolated from your own family. La enfermedad de la lepra The sickness of es leprosy, prácticamente tu piel deshaciéndose, it is your skin desgarrados. decomposing, just breaking off. Algunos se dice que a algunos se les caía algunas partes ya de su cuerpo, como los dedos. And they say that even their fingers will fall off. Es algo horrible. It's something that is horrific. Aparte de esa enfermedad, Besides that ellos sickness, seguramente estaban en depresión, they were in depression, tristes, sad, solos. alone. Y en el verso que leímos, en el verso 12, In verse 12, los hombres no se acercaron a Jesús. the men did not come near Dice que Jesus, sino de lejos but they stood from afar. gritaron They y cried clamaron, and lifted up their voices. Jesús Maestro, Jesus, Master, ten misericordia de have nosotros. mercy on us. Pero ¿por qué de lejos? Why from afar? Por la condición que ellos tenían. Because of the No condition les they had. permitían acercarse. They were not allowed ninguna as leopards persona. to get close to Estaban people. obligados a vivir fuera, They were forced to live aislados. out of the Y cuando city, alguien pasaba cerca isolated. When somebody de passed by near ellos, them, ellos tenían que gritar, según el Antiguo Testamento, they had to scream out tenían loud, que gritar, impuros, impuros. impure, impure, Entonces la impure. gente ya sabía que Now eran people impuros. knew that Si these se people were acercaban, impure. If they drew Los near, apedreaban. you would get Encima de stoned. eso. Por eso es que era muy triste la vida de ellos. Their life was very sad. La lepra en el Antiguo Testamento Leprosy simbolizaba el pecado. in the Old Covenant is symbolized sin. Tenemos muchos versículos There are many verses donde nos dice la palabra de Dios de que muchos por la desobediencia y el pecado that many, because of disobedience obtuvieron la lepra. and because of sin, they Entonces, received leprosy. los sacerdotes, So the priests los judíos, The Jewish en el priests Antiguo Testamento, in the Old Covenant, lo simbolizaban como el pecado. it symbolized them as sin. Hoy en día Today, no es la enfermedad de la piel, It's not the sickness in the skin. no es que se te van a caer los dedos. It's not that your No, fingers no are going to fall vemos off. físicamente la lepra en nuestros cuerpos, It's not physical Pero hay leprosy, pecado but there's sin que simboliza that symbolizes la lepra, leprosy, el pecado, sin, el pecado, sin. que es lo que no solamente te va a hacer perder un dedo, You're not going to just lose a no vas finger, a perder nada más tus ojos, not only your eyes, tus labios, or your lips, tu lengua, or your o se te tongue, va a caer la oreja, or your ear's going to fall off. sino puedes perder una vida eterna con Cristo. But you lose your eternity El pecado te with Christ. aparta, Sin separates aparta de you Dios. from God. La lepra los apartaba a ellos de toda persona. Leprosy separated them from all the Pero people. ¿cuál es la diferencia del pecado? But what is the difference of the No veo sin? ninguna diferencia. I don't see the El difference. pecado trae vergüenza. Sin brings Los shame. leprosos tenían vergüenza. Lepers has shame. El pecado trae culpabilidad, Sin brings guilt. soledad,
loneliness, trae ira, anger, trae enojo, wrath, trae muchos espíritus. and many other La spirits. lepra lo mismo. Same thing with ¿Usted cree leprosy. que un leproso Do you think a estaba leopard contento, feliz, aislado? was happy because he Dice was que tenía las isolated? ropas desgarradas. His clothes was torn. Esa era eso, ellos tenían que desgarrar hasta sus ropas. They had to tear their Tenían clothes. que cubrirse todo. They had to Y cover que alguien themselves. pasaba y decía impuro, And people impuro. would start Qué screaming, vergüenza impure, pasaba. impure. So much El shame. pecado trae vergüenza Sin también. brings shame as well. Mucha vergüenza. So much shame. No, por eso hay muchos Many que tienen el corazón endurecido, have hardened their hearts. muy endurecido. Very hard hearts. Se ponen altivos They become proud porque el pecado because sin endurece el corazón. hardens the heart of men. Usted no tiene que permitir esto. Do not allow this. Si usted se equivoca en cualquier momento, If you make a mistake at any moment, somos imperfectos. we are imperfect. Sal de allí, Come out of that. tienes que tener un encuentro con Jesús. Have an encounter with Así Jesus. como los You leprosos must have an encounter with Jesus. buscaron un encuentro As the con lepers Jesús. we're seeking an aunque la encounter with vergüenza, Jesus, and even though El shame impedimento que ellos tenían and their de sickness no they had, acercarse a las personas not to be able to no draw les impidió close to clamar people, it didn't en stop su them debilidad, from crying out en to su God in the enfermedad, midst of their sickness and en weakness, su in the dificultad, midst of the en difficulty, medio de la in the dificultad, midst of the en difficulty, su desierto, in their desert, en su tormenta, in their clamaron they called a out to Jesús, Jesus. They cried out to Jesus. dijeron, Loud, ten misericordia, Master, Jesús. have mercy. Ten Have mercy, misericordia. Jesus. Hay alguien que tiene que clamar también Is there hoy someone in this place y today decir, that ten has to cry out and misericordia. cry out to Jesus, have Estoy mercy? en este I'm in this pecado. place Me encuentro of sin, haciendo este and daño. I'm doing this, Sé que esto no está and bien. I know this is not right. Ten misericordia Have de mercy mí. of me, Líbrame Jesus. de toda Deliver me tentación. from all temptation. Padre, ayúdame. Lord, help me. Tienes que reconocer You have to recognize que necesitas un encuentro that con you Dios. need an encounter with Jesus. Necesitas un encuentro You con Dios. need an encounter with God. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Su clamor. They're crying out to the Lord. Estos hombres no podían acercarse a Jesús. They couldn't Es get verdad. close to Jesus. That's true. Pero ese clamor But that cry, llamó la atención del Señor. it caused Jesus' attention. Jesús oye nuestro clamor. The Lord hears our Dios cry. oye tu clamor. He hears our cry. Dios sabe por lo cual tú estás atravesando. He knows what you're going Pero a through. veces cuando alguien está dentro de ese pecado, But when you're in that dile a sin, tu vecino, al que está a tu lado, look at the person next to you. sácate la lepra en el nombre de Jesús. Get that leopard out of your life. Quítate la lepra. Take that leopard out. Abandona la lepra. Abandon that leopard. Abandona. Abandon. Renuncia a la lepra. Renounce Renuncia it. al pecado. Renounce the sin. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Porque eso te aparta de Él. Because that's going to separate you from Him. Quiere acercarse a ti al Señor. You want to draw to the Pero la Lord. lepra, But leprosy, el pecado, sin, te aparta. it makes you backslide. Clama a Dios. Call upon God. Clama a Dios. Call on God. Porque Él tiene misericordia. Because He will have mercy on ¿Qué you. pasa? Perdona, yo no deseo esto lo que voy a decir. I don't desire for this Pero for ¿qué people pasa to. si te But what mueres happens mañana? if you die tomorrow O esta noche. or you die Ahí tonight? tú vas a dormir tranquilo y tranquila. Tonight you're going to sleep Pero antes good. te echaste unos buenos tragos. But before you went to sleep, Trataste mal a tu you were drinking esposa. some liquor, you were treating your wife, Mentiste. you Y lied, crees que mañana vas a despertar. and you think you're going to wake up, Y no pasó eso. and it didn't happen. ¿Para dónde te vas a ir, mi amor? Where will you spend eternity, my friend? Comprende lo delicado que es cuidar, It is so important orar y vigilar and delicate to pray y de estar a cuentas con el Señor. and be right with God. Es tan It importante. is so important. Y yo sé que el enemigo te va a empujar. I know the enemy Yo is no going te to estoy push you. diciendo eres un pecador, pecadora. I'm not saying you're dirty old sinner. Yo soy pastora. I'm a pastor, Dios me puso aquí and He put me y in this tengo que place. predicarte su palabra And I have to preach His word para que tú comprendas so you could y understand salgas and come out de donde tú estás. where you are. No podemos estar un día
al lado del enemigo You can't one day be at the side of the y enemy otro día con Dios. and then the next day with A God. Dios no le agrada eso. God is not pleased Tenemos with que that. ser constantes. We have to be Si quieres que constant. la lepra sea quitada de tu If vida, you want leprosy to be taken el away, pecado, sin, sé constante, be constant, arrepiéntete, repent, busca un encuentro con Dios. seek an encounter with God. No lo vuelvas a hacer. Do not do it again. Y si eres tentado nuevamente por Satanás, And if you're tempted again, si no lo puedes lidiar solo, if you can't fight it pide by yourself, oración. ask for Tus prayer. pastores estamos para orar por ti. Your pastors are here to Tus pray. hermanos en Cristo Jesús, tus Your hermanas, sisters and brothers, estamos para orar por we're ti, here to pray for para you, interceder. to intercede for Hay you. muchos que por vergüenza Many, because of se shame, callan. they stay quiet. Ustedes tienen que hablar. You need to speak. No puedes pasar el proceso solo o Don't o go sola. through the process by ¿Saben lo que yourself. usa el enemigo para meter la lepra o The sea el enemy, pecado? you know what he uses? Tu necesidad. Your need. ¿Dónde es tu necesidad? Where is your need? ¿Tu trabajo? Your job? ¿El dinero? Money? ¿Qué es? What is money? ¿En qué tú estás enfrentando? What are you facing? Sabes, What are you facing? La economía afecta mucho a familias, matrimonios. The economy affects Empiezan a marriages. pelear. They start fighting. Satanás usa The devil uses eso para destruir to matrimonios. destroy Le marriages. hablo de matrimonios. I'm talking about Y marriages. para muchos otros que están solteros, And those that are la single, economía usa para meter el enemigo esa necesidad, and then the enemy brings usa that para need traer to depresión, bring depression para traer cualquier cosa, or any situation. o le quiere hacer caer ofreciéndole algo hermoso para Or que he caiga. offers you something beautiful so you can Comprende. fall. Understand? Usted tiene que tener cuidado You have to be con lo que careful te vaya a ofrecer el with enemigo. what the enemy is going to offer you. Que en vez tú de orar con tu esposa o con tu esposo, Instead of praying with your wife congregarte or con tu husband, esposo y con tu or go to esposa, church with your wife or husband, usted tiene que venir a recibir eso you need to receive that de today Dios from God, para tener un encuentro to have an y encounter no tener las peleas and not que el fight enemigo quiere poner. that the enemy wants to put. Comprendo la situación I financiera understand the financial que situation muchos puedan estar that atravesando, many are going through. pero eso no es excusa That's not an para excuse alejarte de Dios. to leave God. ¿Cómo quieres que Dios te ayude? How do you want God to help ¿Cómo you quieres que te quite de allí and to toda take you opresión and take all si tú oppression no eres fiel con if you're Él? not faithful to No Him? es que te va a dar primero He's not going to y give you después first vas a ser fiel and then you'll be y faithful vas a estar allí. and you'll be there. Es primero First, dando los pasos, It's making steps, caminando walking por fe. by faith, Después vienen los milagros. and the miracles will Después come. vienen las And bendiciones. the blessings will Como come. lo que pasó con los 10 leprosos. Just as the 10 Si lepers. nosotros leímos esta palabra, medítala también en su casa. Meditate this word in your homes. Cualquier clamor que ustedes tengan, Any cry, así como clamaron los 10 leprosos, as the lepers cried out to Jesús Jesus, escucha. Jesus will listen. Él está atento He is hearing you para oír. to listen. Y vamos a oír la respuesta de Jesús. And we're going to hear Ante Jesus el clamor answer. de estos hombres, To the cry of el these Señor men, Jesucristo responde, The Lord Jesus answers, el que dice, clama a mí y yo te responderé. call upon me and I Es will cierto. respond to you, right? Dice o no la palabra de Dios, Doesn't the clama a word mí say, y yo call, te responderé. call upon me and I will Muchos están respond. clamando al banco Many are calling para upon the pagar la bank deuda. to pay the debt. Muchos están clamando Many are calling en sus amistades, their friends, contando cosas saying things. que muchos no tienen ni necesidad de saber primero Dios. You shouldn't tell your Él business quiere responder. to other people, Él but te God dice, wants to clámame answer your a prayer. mí, He wants to answer your yo te cry. voy a responder. Call upon me and I will Dime respond qué to tú you. necesitas. What do you need? Clámame. Call Yo upon me. puedo darte I will give lo you que tú what you necesitas. need. Quizás el mundo no puede darte. The world can't Muchas give it to veces you. nuestra confianza está en la ayuda humana, ¿cierto? Sometimes our Yo voy a pedir un source is human préstamo. source. Oh, I'm going to get a debt. Voy a yo pedir esto. I'm gonna get a loan. Incluso dependen de sus trabajos. And they depend El on their trabajo jobs. es bueno, The job- pero Dios te your ha job dado is el good, trabajo. but God Él gave ha you that job. permitido He y Él te allowed puede dar you. ascenso. And He Puede could traer promote clientes you. a tu He negocio. could bring Puede clients to your levantarte. business. He Pero mi could pregunta bless your es, business. But my ¿estás question siendo is, fiel con are you Él? being faithful with God? Porque cuando no hay más recursos humanos ahí When afuera, human resources come el to an end, único que puede ayudarte the only one that can help es you Jesucristo, is Jesus Christ, el Hijo de the Dios.
Son of the living el God, Dios vivo, the living el God, que es por los siglos de los the siglos, one that is forever el and ever, Mesías, the Messiah. Él es el único He's the only que one tiene la respuesta, that has the answer. como que fue el único He's the only que one tuvo la respuesta para los 10 leprosos. that had the answer for those 10 leopards. Nadie más podía ayudarles. Nobody else could help those 10 leopards. Nadie más podía. There was not a single person that could help those Ellos 10 leopards. estaban allí aislados, They were isolated, esperando que otro miembro más o parte y sus dedos se siga cayendo. waiting for their fingers to continue to fall off. Pero oyeron de Jesús. But they heard of Jesus. De alguna forma supieron lo que Él estaba haciendo. Somehow they knew that, Clamaron aunque de lejos. and they cried out loud. Jesús le respondió. And Jesus En answered Él the hay prayer. respuesta. In Jesus is the answer. Sea lo que sea que estés pasando, No matter what you're going through, hay respuesta en Cristo. there's an answer to Para Christ todo. Jesus. For everything. Para la enfermedad, For sickness, para la tristeza, for sadness, para la soledad, for loneliness, para la pobreza, for poverty, para tu problema del for your matrimonio, marriage para problems, todo. for everything. Cristo es la respuesta. Jesus is the answer. Cristo. Jesus Cristo. is the answer. Cristo. Jesus is the Rimasoko. answer. Alabado sea Señor. Blessed be God. En el versículo, estamos en el libro de Lucas capítulo 17 y que leímos ya, y en el versículo 14 nos dice que cuando Jesús les vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Verse 14 says, when Jesus saw them, he said to them, go and show yourselves to the priest. En este caso, los sacerdotes, ¿por qué? ¿Por qué le dijo esto Jesús? Why did Jesus say to go Porque present los yourselves to the priest? sacerdotes Because the eran priest, quienes declaraban leproso o inmundo y el enfermo solo podía volverse a presentar ante estos sacerdotes cuando había sido sanado. they were the ones that declared impure and sick, but they were the ones that now could announce if the leopard was healed. Ahora, esto es algo tremendo. But this is something tremendous. Creo en los milagros instantáneos. I believe in instant miracles. Yo creo en los milagros creativos. I believe in creative He miracles. visto cómo Dios les ha dado órganos And I see how donde no había, God has put huesos organs where donde there were ya no no organs, había, bones where there were no bones. desaparecer clavos, fierros de los cuerpos, ser And reemplazados I've por seen huesos. even metals Milagros disappearing from bodies. instantáneos Instant de gente miracles caminando y of people levantándose, saltando walking, de la silla de jumping, ruedas. and leaping. Pero en este caso, But in this case, también la palabra de Dios nos enseña lo siguiente, the Word of God teaches us this following. de que hay milagros que vienen después de una obediencia. But there are miracles that come after Después de algo que your Dios te obedience. manda a hacer. Something that God calls you to Y do. si tú le crees, And if you believe Him, vas, caminas en aquello que el Señor te dijo. you're walking towards that God No called dudando. you. Not doubting. ¿Qué hicieron los leprosos? What did the leopards do? Porque nos dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Go and present yourselves No before the dice priest. allí, la palabra en estos versículos no dice que fueron sanados instantáneamente, He doesn't say they were healed instantly. sino que vayan. He said, go, Vayan. go. Y aunque ellos obviamente tenían ese deseo de ser sanados, And no even though dijeron, they had the no, desire ¿cómo to vamos be a ir? No podemos healed, presentarnos. they didn't say, no, I'm not going to go to the priest. Ellos obedecieron. They obeyed the Lord. ¿Por qué Jesús les envió? Why did Jesus Aún con la lepra, send them with the leprosy? cuando Él es el Dios todopoderoso, When He's all powerful, que lo God, puede hacer and He instantáneamente, could heal them instantly. es que también el Señor nos enseña But the Lord teaches us que here, no siempre va a ser instantáneo tu not milagro, only your miracle is going to be sino que instant, tiene que haber not all obediencia the en tu time, but vida. sometimes you need to have Tienes obedience. que aprender a ser You have to obediente. learn to be Y obedient, aunque no veas even though you don't cambiar see la situación the situation en lo change, que tú has estado in orando that which you've been o lo praying, que han orado por ti, or what people have been praying tú for you, tienes que actuar you have to act como que ya lo recibiste, as you received it. caminando Walking para to recibirlo, receive it, aquel milagro. that miracle, El milagro vendrá, the miracle will come. vendrá. It will come. En el versículo 14 And dice, verse 14 says y this. aconteció que mientras iban, And so was as they fueron went, limpios. they were cleansed. Dice, mientras iban, As they went,
se fue, ahí estaban leprosos. The leopards were there. Pero mientras ellos caminaron, But as they walked, usted se imagina a un grupo de 10 leprosos just picture this. con su ropa desgarrada. 10 Yo quiero leopards. que usted medite en esta I palabra. want you to meditate in this Me word. imagino que hasta con olor fuerte Imagine the porque stench, la piel the se smell, pudre. because the skin was already Algunos decomposing. débiles, And some were algunos weak. apenas caminando, And some were walking. pero con aquel deseo de ser sanados, But with the desire to de be recibir healed, el milagro. to receive the miracle. Caminaban con la esperanza de que ya estaba Walking with the hope con fe. that it was Y done mientras with iban, faith. And as they walked, Fueron sanados, and as they went, they were healed. fueron They limpios, were cleansed. limpios. Cleansed. Es decir, que cuando ya se presentaron allí, In other words, as they presented themselves porque se before podían the priest, presentar únicamente como how can they present before cuando the priest? estaban sanados When they're y les cleansed. verificaban para ver si era And the cierto. priest will look at them La palabra if it de was Dios nos true. enseña en el Antiguo In Testamento the Old Covenant, the de Bible que los teaches us sacerdotes that the priests, eran los que declaraban impuros they declared people a aquellos impure, leprosos those leopards, y les decían apártense and said, y "Get out of solo here." podían volver si eran sanados. And they only Los could come tenían que back revisar if they were y healed. luego They had podían to ser incorporados. inspect them and see if they were healed to be back in Comprende. society. Y esto pasó con aquellos And this leprosos. happened to these leopards. Pero hay algo muy interesante But en something esto. interesting happened here. Uno solo. Only one De todos esos 10 que recibieron un milagro. out of the 10 that received De the miracle, aquellos que fueron limpios. out of the 10 De that ese received milagro the maravilloso cleansing, que recibieron of that cada uno. miracle, wonderful miracle they received. ¿Algunos de ustedes recibieron algún milagro? Yo Some quiero of you, saber, sea honesto. Have you received a Levante su miracle? mano. Raise your hand if you received a miracle. Yo sí recibí un milagro. I did receive a miracle. Mi hijo, el que está allá, es un milagro. My son is a miracle that's there. Y Dios hizo muchos otros milagros más que si yo le cuento a usted, My no lo God has creería. done so many miracles that if I told you, you would not believe. He visto aparecer dinero en mi cuenta. I seen money show El up in my banco me bank dijo, account. no hay forma, The nunca hemos bank puesto. said we never put that money in that En account. mitad de la pandemia, And it showed up in the middle of the nosotros pandemic. teníamos más. We had more. Una cosa impresionante. Something supernatural. Es algo que ni los bancos pudieron explicar quién depositó ese Not dinero. even the banks could come No with hay a forma. Me va answer. a decir, no, tiene que haber un récord. No, no, no. He visto milagros tremendos. I seen tremendous Dios miracles. es fiel. God is faithful. Yo iba a predicar en medio de la pandemia I was going to go y preach Dios cuidaba in the de mi midst of the familia, pandemic, and de my lo que God necesitamos. took care of us. Claro que hemos Yes, recibido milagros. we have received Y miracles. no me olvido de eso. And I never forget Si those usted ve, miracles. estoy diciéndote este testimonio con una alegría, I'm saying this con testimony mucho agradecimiento. with a lot of Por joy eso and a vuelvo thankful heart. a servirle a That's why Dios. I return Vuelvo to thank a God. darle I gracias a return Dios. to serve God. Vuelvo I a return predicar cuando to sea preach necesario. when it's necessary. Vuelvo I a return servirle a Dios. to serve God. Eso es darle gracias That a is Dios. saying thank you, No God. solamente es decir Not just to say gracias Dios. thank you, God. Gracias. Thank you. Es tus acciones. It's your actions. 10 fueron sanados. 10 were cleansed. Uno solo volvió. 1 returned. Uno. 1. Y Jesús les dijo, And Jesus pero no said, eran 10 los que fueron. wasn't 10 that were ¿Y cleansed? dónde están? Where are the other 9? Solamente uno Only 1 volvió a adorarle, came back and a darle worshiped gracias, Jesus and thanked the a darle Lord la gloria. and gave Y glory yo creo que to este God. uno, And I believe this one, no dice ahí en la palabra de Dios, the word doesn't pero say it, yo creo que este but I uno, believe this por one, mi this testimonio, leopard by my porque yo testimony, sé lo que Dios hizo because I know what conmigo, God did with me me, liberó, delivered hizo me, milagros, did me miracles. salvó. He saved Tengo me. un matrimonio, I have an una amazing marriage. familia, I have a un hijo family. que es un milagro. I have a son Yo that's a miracle. vuelvo a darle I gracias a return Dios. to thank Y voy God. a ir And I'm going to donde go Él me diga. where He tells me to Voy a go. estar ahí. I'm going to Le be voy a there. seguir. I'm going to Y follow yo Him. creo que ese uno And I le believe that seguía one donde iba followed Jesús Jesus por everywhere agradecimiento. because he was Dice que thankful. se postró a los pies. He went to the ¿Cómo feet te of puedes Jesus postrar? and worshiping the Lord. Sirviéndole a How can you Dios, prostrate yourself, retornando, serving Him, dándole las coming gracias a back Dios. and thanking Yo no God? sé cómo terminaron los I otros do 9, not know how the other 9 pero ended, yo sé que este se salvó but I know this one was porque saved le dijo al final, because He told him at the el end. Señor le dijo, Look what the Lord told him at the el end. Señor le dijo. Look what the Lord told him. Y esto es algo tremendo. And this is tremendous. Tenemos que
volver a casa de we Dios. have to come back to the house of God. Tenemos que ponernos al servicio de We Dios. have to put ourselves to Y the tú me vas a service of decir, God. pero ¿cómo? Yo quiero servir no sé dónde. Lo que Dios How can I serve? I don't know how. ha puesto en tu corazón, What God put aunque in your parezca heart, una locura, Even if it looks crazy, eso es lo que te pide el this Señor. is what the Lord is Y yo sé asking. que te lo ha dicho, I know he allí said it. también atrás, mi amor. Yo Even sé que el you, Señor I ha know the puesto Lord has algo put en tu something corazón. in Parece your una heart. locura, It sounds crazy, pero no lo es. but it's not crazy. Lo mismo me pasó a mí. The same El thing primer happened to me. deseo nació en mi corazón The first desire that was born in de my querer predicar, heart, to preach, de aprender más, to learn more, pero lo puse en acción. and I put that Y in ahora action. estoy predicando. And now I'm preaching, Me pongo al servicio. and I'm in the service Y of esta es God. mi manera de darle gracias a Dios This is my way to por thank the todo Lord lo que ha hecho. for everything He does Porque si yo me and has alejo, done. Because if I si backslide, no le sirvo, if I don't serve the Lord, entonces sería una malagradecida. I will be ungrateful. Claro, ya me dio el hijo. Oh yeah, He gave me the Yo son. lloré tanto por aquel niño. I prayed and cried out to God for that Yo son. tuve que pasar vergüenza. Me dijeron, ni un hijo le puedes dar a tu esposo. I had so much people Una saying, penina me dijo you're eso. not gonna have, Yo lloré. you're not gonna have a son. Pero I Dios al cried. mes de que el día que yo lloré me quedé embarazada. And Me when lo I dio. wept before the Lord, a month later, I was pregnant with a son. ¿Cómo no servirle a Dios? How can I not serve God? ¿Cómo puedo yo irme How can I leave y olvidarme de lo que Dios ha hecho? and forget what God has Mi done? vida le pertenece a Él. My life Mi corazón es de belongs to Jesucristo. Him. My heart Mi belongs familia es to de Él. Jesus Christ. Mi My hijo es del family Señor, no and es my mío. son belongs to God, not mine. Todo es del Señor. Everything belongs Esa to es mi God. manera de ser agradecida. That is the way I am thankful. Vuelve, Come back. vuelve Come back a darle gracias a Dios. to thank the Lord. Ahora claramente vemos Now we clearly de see aquellos 9 que no retornaron, the 9 that didn't come solo back. estaban They were interesados only interested en el milagro. in the miracle. En un momento In a moment, lo obtuvieron y se fueron. they got the miracle, they left. Y esto vamos a ver muchos. And we're going to see many people like Vienen, that. They come, obtienen, they receive, se van. they leave. Pero ten por seguro que volverán. But you better be Pero sure volverán peores they will come back worse si es que no se arrepienten unless they repent y se alejan de Dios. and they backslide, turn away Porque from God. si nos alejamos de Dios, If we turn away from God, ¿cómo nosotros podemos luchar en la vida? how are we going to fight in life? No queremos volver al mundo. We don't want to go back to the world. No pertenecemos al mundo. We don't belong to this world. Entonces tú tienes que ser ese uno. So you have to be De that one aquellos leopard 10, that is different from Tienes those que ser 9. la You diferencia. have to make the difference. La diferencia. Make the difference. Pero de estos 10 hubo un remanente. Out of those 10, there was a Uno remnant. que se fue A remnant. tras, no se fue tras la bendición, One that was not after the sino blessing, tras del Dios que da la but after bendición. the God who blesses. ¿Comprende la diferencia? See the difference? Muchos van atrás del milagro, Many go after the de miracle, la bendición, after the blessing. de la liberación. after the Ya deliverance. lo obtuve, pues me I voy. got it, now I'm leaving Ya mi back. matrimonio está restaurado, My marriage me is healed, voy. I'm He leaving. visto nuevamente matrimonios I see marriages después de ser restaurados. after being restored. Dios hizo el milagro. God does the miracle. Ya no quieren servir en la They iglesia. don't want to serve in church. Ya no se congregan. They don't go to church anymore. Ahora tienen problemas And nuevamente. now the problems come Hay back. otra vez adulterio. Commit adultery again. Comprende. Understand? Estaban tras de la bendición, They were after the blessing, tras del milagro, after the miracle. pero no estaban atrás del Dios que da los milagros. But their heart was not for the God Porque of tu the problema miracles. no va a terminar allí. Your problem is not going to stop ¿Usted there. cree que ya lo logró? You think that stopped? No creo haberlo logrado ya. I don't think I have arrived. Yo sé por dónde el enemigo quiere atacar. I know where the Pero yo enemy estoy wants to vigilando, lista, attack, but I'm para watching ver por dónde voy a atacar. and watching Porque where yo he's sé going to que van a attack. haber momentos difíciles todavía en mi vida. There are going to be ¿Usted times that cree are going que to yo be voy a estar difficult feliz toda mi in my vida? life. You think I'm going to be Va a going? haber dificultades. There's going to be difficulties Dice la along palabra the de way. Dios. The Word of God En el says, mundo tendréis in the aflicción. world you will have affliction. Vamos a tenerlo. You're going to have affliction. Pero con Cristo But with Jesus, de todas nos va a librar. He's going to deliver De us todas from nos va a all rescatar. the afflictions and Por eso es rescue que yo us no me alejo from de all Dios. situations. That's why Yo estoy atrás I del don't Dios que da backslide los from God. milagros. That's why I'm after No the de God of los the miracles. milagros. I'm not after the Yo miracles. estoy atrás I'm after del the God of the Dios. miracles. Estoy atrás del I'm Dios after God que da la
bendición Who gives the blessing? de la fuente. The fountain. ¿Para qué quiero the un source. milagro? Para Why que do me I dure want un the mes, miracle for it's only un going to año. stay for a month or a Yo year? quiero al Dios. I want the God Quiero of tener the un miracles. encuentro con I Él. want to have an Quiero una encounter. eternidad con Él. And I want to live with Yo God quiero forever. estar con ese I Dios, want to live with con God, el Todopoderoso, with the Almighty con God, la fuente. with the fountain. Por eso vuelvo That's why I a come darle back. gracias. And I say thank you. Gracias a Dios. Thank you, God. Gracias a Dios. I return Rimasoko. and I say, thank you, God. Gracias a Dios. Gracias. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aleluya. Hay algo que quizás muchos no han entendido, There's something that many people de have que not las understood. dificultades van a continuar. The difficulties will El hecho de continue. ser cristianos no nos libra, The fact that we're Christians, pero sabemos que con We're el not- Señor, we're not exempt of Él peleará situations. nuestras batallas But we know that the Lord will y que fight our estamos battles. protegidos. And we're protected. Dice la palabra de The Dios Word of God says, que de todo lo que atravesamos, everything we go through, el Señor llega justo a tiempo para the Lord rescatarnos. always will rescue us right on time. Aunque tú digas, ya de esta no salgo, Even it seems like parece it's difícil. there's no other de way. esta nadie me puede And you ayudar. say, man, I'm stuck with this. Quizás This is endeudado, maybe you're a in punto debt, de perder tu casa, about to lose your quizás house, un diagnóstico de enfermedad or a muy sickness, fuerte, quizás a cáncer diagnosis of o cancer, sida, or yo no AIDS. sé, I don't know what's your situation. Shema, pero no hay nadie más que te but pueda there's responder. no one that could answer you. Pero si tú sigues siendo fiel a Dios, But if you're faithful to God, Él cumple sus promesas. He fulfills His De promises. cada problema que tú tengas, Every Él situation, llega justo a He tiempo comes right on para time rescatarte to de allí, rescue you from that para sacarte de ese problema. and to take you out of that problem. No estás solo, You're not alone. no estás sola. You're not alone. Vuelve a darle gracias a Dios. Return, come back Actívate, to give thanks to ponte al God. servicio de Dios. Activate yourself again. No estás Serve the solo. Lord. You're not alone. Comprende. Understand. Dígale al que está a su lado, Tell your neighbor, voy a volver a darle gracias I'm a going to Dios. come back and thank the Lord. Yo I'm sé, going to come back and thank the Lord. yo sé que quizás muchos de ustedes están orando por la salvación de sus familiares. Many of you are praying for your family's Mientras salvation. yo estoy predicando, As I'm preaching, yo sé que Dios está obrando en mis hermanos que I están know inconversos. God is working in my En la brothers familia that de are mi unbelievers. esposo, que ya mi esposo está allí en los My videos. husband el is here, pastor. and his family that are unbelievers, Pastor Paco's family. Estamos orando por los que están ahora inconversos todavía en nuestra familia que viven lejos de We aquí. are praying for our family members that are unsaved. Pero yo vuelvo a casa a darle gracias a Dios. But I come back home and I say, yo thank sé you, God. And I know Que Dios es fiel that God is faithful. y que Dios va a hacer algo And God is going to do y something. que va a hacer algo por nuestra familia. Something for our Pero family. yo no puedo decirle a Dios, es que tú no salvas ya cuántos años a mis hermanos. Yeah, I can't come back to God and say, Y es man, verdad que yo predico, I've been waiting and waiting and waiting, evangelizo, and people don't, my family not getting intenté saved. hacerlo con I mi know I familia. preach, I know I win people to Christ, and I try to do it with my Una family y otra vez. once and many hasta me times. dejaron de hablar. And they stopped talking to me. Pero yo sé que Dios va a obrar. But I know God is working in Porque their yo le life creo. because I believe God. Y yo sé And I know que mientras yo sigo dándole gracias a Dios y poniéndome al servicio, as I continue to Dios thank God está obrando. and I serve Him, Sigue God is working. asistiendo a la iglesia. Continue to come to Dios church. va a obrar en tus hijos, God is going to work in your en tu kids, familia, in your family, en todas las áreas, in every en area, tu matrimonio. in your marriage. No se den por vencidos. Do not give up. Resistan al diablo. Resist the devil. Vamos, resístelo. Come on, resist ¿Qué es him. eso que te quiere apartar de la casa de Dios? What is that wants to take you away Resístelo. from the house of God? Resist it. Resiste. Resist it. Dios te da las fuerzas. God gives you the Dios strength. te da las herramientas. God gives you the strength. Resiste He al gives you diablo. the tools. Ven a Cristo. Come to Christ. Ven a Jesús. Come to Jesus. Él tiene la respuesta. He has the answer. Solo Él tiene la Only respuesta. Jesus has the answer. Solo Él. Only Jesus. Solo Él. Only Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord Jesus.